Educaragón, como sabéis, la sección donde la innovación, la pedagogía, la preocupación, el laboratorio también de educadores, educadoras, chicos, chicas, infancia y adolescencia, hacen que también los espacios de lo que decía muy bien, los cachorros del audiovisual, sea una realidad en talento, en perlas, como decían antes en las entrevistas. Hoy venimos a presentar nuestro cortometraje María Domínguez Remón, Perseguiendo Sueños. María Domínguez Remón nació en nuestro pueblo y fue la primera alcaldesa de España. Antes queremos darle las gracias a Eva y a Estíbaliz, que son nuestras profesoras, porque ellas fueron las que tuvieron la idea de hacer este corto. Esperemos que os guste. Oí la noticia de que la primera alcaldesa de España había nacido en nuestro pueblo. Cuando llegué al colegio lo comenté y en el colegio nos dijeron que no sabían nada los niños y empezamos a investigar y a raíz de esta investigación pues descubrimos muchas cosas que nos encantaron. Lo que decidimos fue que todas las chicas iban a ser María Domínguez Remón. Entonces hay trozos que son dialogados a la cámara y trozos que son sketches. Hacer un teatro con una amiga mía que estaba aquí. Y también hice otro con, no me acuerdo con quién, pero fue muy divertido. Nos divertimos mucho y con los vestuarios nos encantaron, porque eran con cosas de casa y con cosas del colegio. El Departamento de Salud, el Ayuntamiento de Zaragoza, yo creo que estamos haciendo una magnífica labor de introducir y de poner el lenguaje cinematográfico en el punto donde corresponde. Yo creo que cuando hablamos de matemáticas de lengua, el lenguaje cinematográfico trasciende mucho más que exclusivamente esos valores curriculares. Todo está conectado en estos momentos. Estamos en la situación de las redes, estamos en la situación de la tele, de los cines, y todo eso nos entra. Y creo que aquí hay una muestra magnífica del trabajo que estáis haciendo. Es ya el 14 certamen de Cine y Salud y hay trabajos muy interesantes donde podemos ver la perspectiva de los jóvenes, de cómo ven ellos su vida y cómo pueden mejorar la salud. Se recibieron cerca de 60 trabajos y ahora vamos a ver una pequeña selección. El corto que se va a ver es Capitán, de 10 Rodanas de Épila. Luego va a haber 2 cortometrajes, uno es Determínate, de Lies Azucarera, otro spot que nos quiere sensibilizar es Juega Limpio, de Lies Segundo de Chomón, de Teruel. Luego en la categoría de nuevos entornos vamos a ver un cortometraje que es Like, que como ha comentado el director general, es un poco la vida de los jóvenes a través de las redes y las pantallas, ¿no? Y por último se va a presentar Reactivo Limitante. Vengo en representación de mi centro y de mi compañero Ignacio Colega, que fue el alma mater del corto del año pasado, Reactivo Limitante, un corto que nos ha dado muchas alegrías al instituto. El corto Reactivo Limitante surgió después de un proceso un poquito largo, a raíz de elementos relacionados con la química, el reactivo, ¿verdad? Y asociándolo con algunas circunstancias que tenían referencia con el medio ambiente y también con las relaciones interpersonales entre un chico y una chica, que son la pareja protagonista, y que al fin y al cabo su relación se va deteriorando, igual que se va deteriorando la salud del planeta. Yo venía del Pilar Lorengar, entonces allí hicimos un cortometraje que le regalé a los chicos en cuarto de la ESO, y era un guión que surgió de un anuncio argentino que hablaba de lo que no era amor, y entonces también lo quería grabar en el Instituto de Layos. Y entonces invitamos a Ignacio Staregui a que hiciera un taller, y a raíz de ese taller, porque el centro no tiene ni cámaras ni medios audiovisuales para poder grabarlo. Los chicos habían hecho el corto entre ellos, con el móvil, lo habían presentado en clase, pero queríamos que fuera algo más, con un poquito más de calidad y que pudiéramos compartirlo con otros centros. Es que vimos un concurso de videominuto de la Universidad de Zaragoza y entonces dije, a ver, a mí nos gusta mucho lo de grabar y eso, y entonces dijimos, pues tenemos que hacer algo.
y se nos ocurrió la idea y la hicimos. Pues es un chico que siempre llega tarde, eso estoy inspirado en mí porque llego tarde siempre todas las mañanas. Se me ocurrió con mis padres, estaba cenando y se la conté a Diego y le pareció bien. Esta práctica surge como la última del primer curso dentro del nuevo género publicitario de la Fashion Film para aprender a dar forma audiovisual a un producto, un contenido más largo que un spot. El proyecto nos dio un tema libre y elegimos un tema muy simbólico, era hablar sobre la vida y la muerte. El mayor reto fue la localización, ya que era todo al aire libre, entonces jugábamos un poco en contra, teníamos que ir deprisa para que no se nos fuera la luz del día, para que tuvimos que tenerlo todo muy bien organizado y fue todo un reto que al final salió victorioso. He participado en dos de los trabajos que se presentan hoy, en el videoclip de Black Box, que es un videoclip que grabamos en el centro y a partir de ahí lo editamos y le introducimos algunos efectos al vídeo para que quedara un poco más al gusto del grupo con el que grabamos. Y luego el otro proyecto que presentamos es un spot contra la homofobia y en él queríamos reflejar un poco qué tipos de relaciones hay actualmente. Magenta es un cortometraje que trata un espacio de vida muy corto de un personaje, un pintor que se llama Hugo Balboa y que tiene 3 días para acabar su último cuadro antes de la exposición que tiene. ¿Qué ocurre? Tiene un hándicap, tiene Alzheimer y tiene que intentar acabar el cuadro antes de la exposición. Y acompañando a esta trama tan potente, hemos intentado centrar también un poco la fotografía y el diseño del espacio y tal, para encerrar más al personaje y crear un espacio que refleje lo que él siente, el espíritu que tiene de artista. La gente que lo vea también pues tiene un espacio en su casa, o sea, está todo un poco bastante vinculado. Este proyecto es un proyecto un poco al margen, en el sentido de que es un spin-off, que digo yo, de CPA. En CPA hacemos muchos cortos, documentales, videoclips, pero esto es un trabajo hecho con chavales de un instituto francés, en Lausanne, en el marco del Festival de Televisión de Lausanne, y son alumnos recién titulados de CPA, un grupito pequeño, los que con un grupito ya numeroso de estudiantes de institutos franceses pues sacaron adelante esta webserie. Es como un cortito dividido en 3 partes. Y bueno, pues tiene ese mérito, ¿no? Que son los propios alumnos los que se convierten en profesores para más haber acabado su ciclo formativo. Y desde los inicios del festival pues se hace un taller dentro de las actividades paralelas, un taller con niños sobre cine, normalmente hacen algo muy corto, y este año pues bueno, el taller que se ha hecho ha sido sobre reciclaje. Lo ha dirigido, lo ha impartido Coque Riobó, que es un director de animación. Este año lo que han hecho ha sido crear personajes con material reciclado y esos personajes que han creado son los protagonistas, por así decirlo, del corto.